Cuando uno examina el proceso que nos ha llevado hasta este momento en que un grupo de partidos políticos que tienen el número de votos en la Asamblea Legislativa deciden llevar al Estado salvadoreño ante un tribunal internacional, digo, cuando uno revisa todo el proceso, vemos que una situación que pareciera era una diferencia, luego se convierte en una confrontación, luego se convierte en una crisis y ahora parecería que vamos camino a un caos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se da la elección de los magistrados de la Sala de la Corte Suprema de Justicia en la legislatura anterior, ya el pueblo salvadoreño había ido a las urnas y había dicho cómo quería que se conformara la próxima legislatura. Arena en ese momento les dijo, miren, la lista sobre la cual tenemos que elegir es la misma. No podrá variar entre esta legislatura y la próxima. Mas, sin embargo, existen voces, existen análisis de que elegir dos veces en una legislatura no es constitucional. Esperémonos una semana, trabajemos sobre estas listas y dejemos que sea la próxima legislatura quien elija. Pero Arena no tuvo éxito y procedieron a elegir a los magistrados que hoy es la causa por la cual vamos El Salvador a la Corte Centroamericana. Ante esta situación y evidentemente ciudadanos haciendo uso de sus derechos interponen estas demandas de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional, a lo cual la Sala lo declara que esa elección es inconstitucional y también la del 2006. Ante esta situación hay que acatar los fallos de la Corte a través de un acuerdo político, y para lo cual se requiere de 56 votos para poder elegir magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros como Arena hemos insistido, le hemos invitado no solo al FMLN, sino a todas las fuerzas políticas a sentarnos, a encontrar la solución para elegir. Inclusive, en la reunión de la Comisión Política de hace 15 días, nosotros dijimos que solo hay un camino y es acatar el fallo de la Corte y que debían de identificarse los elementos que nos permitieran identificar las piezas de este rompecabezas que nos permitieran acatar el fallo de la Corte, que teníamos que encontrar los tiempos críticos porque no tenemos todo el tiempo del mundo para ello. Por eso la identificación de una ruta crítica era importante para acatar el fallo de la Corte. Y tercero, acatarlo finalmente, y esto significa una elección. Ahora, esto se ha vuelto una discusión por precisamente no acatar y por considerar que la misma sala viola la Constitución, según los 4 partidos que han votado a favor de esto, porque entiendo ustedes votaron en contra. Pero entonces, ¿qué estamos viviendo? Porque frente a lo que parece ser la legalidad, deberíamos de respetar los fallos y simple y sencillamente continuar con el proceso institucional. Pero entonces esta posición de no acatar y de no darle a la sala ese valor que constitucionalmente tiene, nos mete en un proceso complicado. Sí, definitivamente. Yo he escuchado voces que llaman al no acatamiento y ese es un mensaje muy, pero muy negativo para la sociedad y para el país. Más bien, si habían preocupaciones sobre el fondo de las resoluciones, estas tenían que haberse abordado de una forma diferente, porque no se puede responder a una extralimitación con otra extralimitación. Tiene que siempre ser en el marco de la ley. Por eso, lo primero es acatar el fallo de la Corte eligiendo a los magistrados. Y punto aparte, como otra cuestión, es analizar los contenidos. Fíjese que hubo una consulta pública que la desarrolló la Asamblea Legislativa a través de la Comisión Política, muy interesante, con personas de pensamiento jurídico muy sofisticado, muy desarrollado, muy sólido. Pero a mí me hubiera gustado también otra consulta pública sobre cómo acatar el fallo de la Corte.
Más bien, la consulta pública fue sobre el fondo de la resolución. Sin embargo, yo no escuché a nadie en esa consulta pública que dijera que no había que acatar. Eso fue unánime. Hay que acatar. ¿Cuál es el problema de irse a la Corte Centroamericana? Es primero que exhibe al Estado salvadoreño ante un tribunal internacional de una forma que no es muy conveniente cuando aquí en el país tenemos tantos problemas de inseguridad, desempleo, crimen. Estamos viendo cómo en el tema de la ley de medicamentos se ha parado por las inversiones. Eso es desolador, eso va a tener consecuencias. No es solamente un titular, tiene consecuencias graves para el pueblo salvadoreño. Entonces nos exhibe de una manera que proyecta inestabilidad. Cuando se proyecta inestabilidad, pues no es muy conveniente. Lo otro que es muy difícil es que esto podría prolongarse demasiado, porque ya estaba yo viendo este fin de semana que otros actores también acudirán a la Corte Centroamericana de Justicia. En resumidas cuentas, nos podríamos ver en un escenario indefinido de crisis. Y van a acudir precisamente contra la Asamblea por no acatar el fallo. Exactamente. Que es lo que quizás más expresamente como competencia tiene esa misma Corte Centroamericana. Exactamente, porque el estatuto de la Corte Centroamericana pues indica que es cuando existan conflictos entre órganos del Estado o desacato a resoluciones judiciales. Esto pues abre la puerta a todos, pero la pregunta ¿es que todo El Salvador acudirá a la Corte Centroamericana de Justicia cuando aquí hay un tiempo perentorio y la solución está en las manos de la Asamblea Legislativa para que a través de un acuerdo político nos pongamos de acuerdo y le demos al país certidumbre? A mí me parecería lo más sensato. ¿Cuál es el acuerdo que ofrece Arena, teniendo llave en este asunto? Lo primero es que nos sentemos a ver los elementos de la resolución para acatar el fallo, ver cómo y de qué listas y de qué manera nosotros podríamos comenzar este proceso. De hecho, el jueves pasado nosotros pusimos una pieza para que ese mismo jueves ratificáramos los magistrados que fueron electos en el 2006, no como el fin del proceso, sino como el inicio del proceso, abrir la puerta hacia una solución institucional, política en la Asamblea Legislativa. Obviamente no tuvimos los votos, solamente los 33 votos de los diputados de Arena, pero fue un primer gesto. Ahora estamos viendo que en lugar de caminar en esa ruta, en la ruta del entendimiento, hemos caído en la dinámica transitando la ruta del conflicto. Y siempre cuando se transitan estas avenidas del conflicto, yo veo enormes pasos tendientes a crear y recrear más conflicto, cuando el país urge de que se le dé una solución sensata y oportuna. Porque si esto pasa más allá del tiempo que tenemos, pues aquí va a haber un verdadero vacío de poder totalmente inconveniente para el país. Ir por la ruta que plantea Arena, de acatar el fallo y de elegir nuevamente, ¿qué significa en términos prácticos de la aplicación política? Porque lo que se dice es desconfianza de que al abrir la puerta a renegociar, entonces también políticamente se siga tratando de incidir o partidariamente de incidir en esos 2/3 que tendría la Corte Suprema que ser reemplazado en este momento. Y Arena ahora tiene más votos para incidir más. 56 votos solo se logran con la concurrencia del FMLN y Arena. No hay ninguna otra combinación posible en esta legislatura. Entonces aquí el llamado es muy claro, invitar al FMLN a que nos sentemos de inmediato con Arena para identificar los pasos hacia el cumplimiento de la resolución de la Sala de lo Constitucional. Muy al margen que hayan decidido ir a la Corte Centroamericana de Justicia, el diálogo aquí en El Salvador y la posibilidad de encontrar una solución no se ha agotado.
Eso es muy positivo, es muy bueno, pero solamente será fructífero si comprendemos que esa vía todavía está vigente y que el FMLN y Arena debemos de sentarnos a buscar esa solución muy al margen e independientemente de los otros asuntos que sobre el fondo puedan tener preocupaciones los partidos que decidieron llevar esto a la Corte Centroamericana de Justicia. Y es por esa misma desconfianza política, por ejemplo, que algunos dicen lo más sensato es solo repetir las elecciones y que la gente que fue elegida en 2006 se mantenga y 2012 se mantenga y asunto arreglado. Pero parece que las fuerzas políticas partidarias quieren seguir insistiendo en la dosis de cuota dentro de la Corte. Fíjese que yo ahí tengo una lectura un poco diferente sobre las dosis de cuota, porque las listas sobre las cuales se elige a los magistrados no provienen de los partidos políticos. Una proviene del Consejo Nacional de la Judicatura. Sobre esa lista se elige a los magistrados. Y la otra proviene de las elecciones de las propias gremiales de abogados. No deja de ser un poco distante de la realidad, entonces decir que son cuotas políticas, porque el origen de las listas no son de los partidos políticos. Los partidos políticos elegimos una vez tengamos el material primario que viene de la institución Consejo Nacional de la Judicatura y de los propios abogados que en elecciones amplias y nacionales nos dan esas listas. Entonces los diputados, ¿qué tenemos que hacer? Pues de eso ver las candidaturas y elegir. Ahora, en ese proceso de dar estas listas, realmente los partidos políticos están, o los diputados estamos al margen. Por eso yo creo que debería ser todavía más fácil podernos sentar a un acuerdo político, aquí sí, de cómo resolver para acatar ese fallo de la sala para las elecciones del 2006 y del 2012. Me preocupa, sin embargo, que ahora hay un elemento adicional. Es que en la plenaria del día jueves se le dio iniciativa a una pieza en la cual se pide una comisión especial ahora para investigar las elecciones del 2009. Entonces, a lo que ya teníamos 2006 y 2012, ahora existe también la posibilidad de que se haga una comisión especial para investigar las elecciones del 2009. Y lejos de ir quitando los problemas para irlos resolviendo gradualmente, yo lo que veo que nos vamos enredando cada vez más con más actores y no entramos a esa lógica del cumplimiento y de medir las consecuencias de su negación, que serían, como todos lo advertimos, bastante difíciles. Seguir hurgando en esto es seguir asumiendo desde la Asamblea que ha tenido la culpa, es decir, porque incluso en 2009 quien nombró y quien decidió que entrara Belarmino Jaime y el magistrado González fueron los mismos partidos políticos, en esa lista que abandonaron dos porque eran los miembros del CNJ que se autopropusieron. Entonces todos son acuerdos de la misma Asamblea, hacer la doble elección, volverla a hacer en 2012, hacer que entraran estos magistrados. Siempre al final es la misma Asamblea la que en estos acuerdos políticos ha hecho estos nombramientos. Es que, bueno, claro, es la facultad y obligación de la Asamblea Legislativa desarrollar las elecciones de segundo grado. Eso no tiene nada de malo. Es más, esa es una responsabilidad de la Asamblea. Es una obligación de la Asamblea desarrollar estas elecciones de segundo grado, es decir, los magistrados. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Lo otro es prolongar el no cumplimiento de esa obligación, como también ya lo hemos visto, dejando de cumplir con lo que tenemos que hacer, que es elegir en tiempo. Yo no le veo el problema en que la Asamblea cumpla con su rol de elegir. Donde yo le veo dificultad en este momento es que se contrapone un criterio de la sala sobre esas elecciones que desarrolló la Asamblea Legislativa. Una con carácter retroactivo, que es la del 2006, y con los magistrados electos en aquel entonces ya
6 años en sus cargos y otra que todavía no toman posesión de sus cargos. Sin embargo, se declaran inconstitucionales ambas elecciones, aunque sean circunstancias y condiciones distintas. La inconstitucionalidad es para ambas. Por eso es que yo insisto que el FMLN, Arena y todas las fuerzas políticas del país, porque no es exclusivo del FMLN y Arena, es imprescindible el FMLN y Arena para lograr los 56, pero no es exclusivo de ellos dos, marginando a las demás fuerzas políticas para encontrarle la solución a la brevedad posible. Y debemos de comenzar viendo cómo al final tenemos que elegir. Esa es la verdad. Si no elegimos, no resolvemos, no acatamos. Y hay plazos fatales. Y hay plazos fatales. Esto es un caso, es una resolución, una sentencia de la sala, pero faltan muchas otras más, u otras más que podrían venir. Esta sala va hasta 2018, entonces marcar esta relación de sala con esta legislatura, bajo estos términos, resolver incluso esto, no nos garantiza que este conflicto se acabe aquí. Yo espero que la sensatez finalmente llegue a todos. Yo veía unas declaraciones en el cual se pedía humildad. Yo creo de que esa palabra no debe de ser alérgica, sino más bien debe de ser una parte del pensamiento político, de los actores políticos. Algunas veces se puede confundir la humildad con debilidad, mas yo creo de que la humildad es una fortaleza. La humildad es una fortaleza que ayuda al pensamiento político a colocar en primer plano al pueblo salvadoreño y en un muy segundo plano a los actores políticos. Algunas veces me da la sensación, cuando la soberbia adelanta el criterio político, que lo hacemos al revés, en el cual se coloca al actor político muy por encima del bien común y del pueblo salvadoreño, cuando las cosas deberían de ser totalmente a la inversa. Por eso creo muy oportuno el llamado que nos hace Monseñor de la búsqueda de la humildad como principio de sabiduría, como principio de la búsqueda real del bien común por sobre todas las cosas, o posiciones que de seguirse estirando más las van a llegar a ser inflexibles. Ya está bastante estirado esto como para continuar estirando la situación. Y creo de que el llamado a la humildad es un extraordinario buen comienzo para resolver esta situación. Pero es lo que menos se ha escuchado en los discursos. Es lo que menos se ha escuchado. Hay discursos que hablan de, precisamente por esa intención de legislar, así lo llaman, desde la sala de lo constitucional, es que está esta visión contraria a esta sala, y algunos piensan que pueden ser destituidos estos magistrados. Pues esta comisión especial que entró el jueves en la plenaria, con iniciativa de varios diputados y a petición de un grupo de trabajadores de la Corte, es precisamente para desarrollar una investigación sobre las elecciones que se produjeron en el 2009, que son las de la Sala de lo Constitucional. No sé en qué va a desembocar esto, ni si se va a conformar dicha comisión o qué forma va a tomar. Pero ninguna de estas acciones debe de hacer cegar la urgente necesidad de elegir 2006 y 2012. De lo contrario, tendríamos un verdadero vacío de poder. Y muy al margen de las extralimitaciones que pueden advertirse en los contenidos de las resoluciones, que sí existen, a juicio de mucha gente, y nosotros también advertimos de que hay extralimitaciones en los contenidos de las resoluciones, muy al margen de eso, que deben abordarse, pero no mezclando o condicionando el acatamiento de la resolución a las consecuencias que se puedan derivar de esta resolución. ¿Ustedes apoyarían una destitución o antejuicio a los magistrados?
No, mire, eso es continuar echándole leña al fuego, como decimos. Esto es continuar en esta dinámica del conflicto. Eso sería continuar abonando a más caos. Y la pregunta es, ¿y el plato de los salvadoreños? ¿Y la seguridad de los salvadoreños? ¿Y el empleo de los salvadoreños? ¿Qué pasa con la resolución de la Corte Centroamericana? Digamos, es una apuesta como la misma apuesta que hacen los ciudadanos a la Sala de lo Constitucional cuando recurren a ella. Puede ser tomado o no tomado, o a favor o en contra. Es de obligatorio cumplimiento. Este es un tribunal internacional al cual El Salvador ha sometido su jurisdicción. Pero igual es de estricto cumplimiento las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Correcto, y yo me pregunto, ¿la acatarán? ¿Qué tipo de fallo tendremos de la Corte Centroamericana cuando ya anunciaron otras partes que irán y que acudirán a la Corte Centroamericana de Justicia, pero esta vez para demandar a la Asamblea Legislativa? Entonces, uno dice, ¿hasta dónde? ¿Todo el mundo va a terminar demandado? ¿Qué hará la Corte Centroamericana? ¿Y cuánto tiempo se va a llevar en analizar esto que cada vez se está complicando más? Son preguntas válidas. Es la prolongación del conflicto. Inclusive, mire, el acuerdo tomado el jueves en la plenaria por la Asamblea Legislativa le da a la Junta Directiva y a su presidente de la Asamblea Legislativa como representante legal todas las facultades legales y administrativas que se estimen pertinentes. Mire, al decir todas las facultades para que explore otras avenidas de una manera tan amplia, sin límites, es una verdadera posibilidad de prolongar este conflicto. Y si no se resuelve en la instancia centroamericana, pues las posibilidades son muchísimas en el campo internacional. ¿Harán uso de ellas? ¿Es eso lo que están pensando? Por eso es que nosotros insistimos, sentémonos acá. ¿Cómo vamos a elegir antes de que esto siga un curso que se le vaya de las manos a todos? El 15 de julio es la fecha límite para el cargo en la presidencia de la Corte para el magistrado Belarmino Jaime. Seguirá él en la Sala de lo Constitucional, así lo dice también la resolución. Pero entonces, ¿qué pasa si ese plazo es rebasado por este conflicto y no hay nombramientos y tampoco hay presidente del órgano judicial? Imagínese usted qué situación más difícil. El país no tendría una corte. Y las implicaciones, ¿qué pasa con todos los juicios penales? ¿Qué pasaría con la delincuencia? ¿Qué pasa con todo lo que está en juego, pues, en el sistema judicial? Entonces, ¿qué haría la Asamblea Legislativa en esas correlaciones de fuerzas que tienen para ir? Porque lo que uno percibe es que hay una pelea de poder y hay un reclamo porque se quiere gobernar desde la Sala de lo Constitucional, pero otros dicen también se quiere gobernar desde la Asamblea Legislativa a pura aritmética legislativa. Sí, sería una situación muy difícil. Yo no puedo pronosticar, no quisiera ni imaginarme que El Salvador va a llegar a ese momento. Más bien, reiterar la necesidad de sentarnos, de empezar a desentrampar tanto hilo que ahorita está deteniendo las manos de las instituciones. Y esto solo lo vamos a hacer eligiendo. Y esto solo lo vamos a hacer deponiendo actitudes de cualquier naturaleza que no sea la búsqueda del bien común y el cumplimiento del fallo, de los fallos, porque son dos. Esto solo lo vamos a hacer. Está bien, ya se fueron a la Corte Centroamericana, ya tomaron la decisión, ahí está. Eso es sobre las implicaciones que tendrán las resoluciones de la Sala. Pero también en el acuerdo que tomó la Junta Directiva, que tomó el Pleno el jueves, hay algo que da luces y esperanzas, y es redoblar los esfuerzos políticos para encontrarle una solución a este problema que tiene al país entero, en una tensión pausada, pero tensión. ¿Hay reuniones pautadas
¿Hay ya intenciones de este diálogo? Hemos estado buscando, hemos ya comenzado a activar algunos mecanismos de diálogo. Esperamos que esto realmente den fruto. No le puedo adelantar en este momento nada más concreto porque no lo conozco, pero que sí estamos en esa búsqueda, eso sí se lo garantizamos. ¿Es un acuerdo que tendría que surgir esta semana? ¿O se han puesto plazos como Arena para conquistar ese objetivo? Los que sean necesarios para evitar un vacío de poder. Y el tiempo es perentorio. ¿Qué pasa con los otros partidos que ahora están aliados en esta visión con el FMLN, que en algún momento fueron aliados de Arena? Entonces uno piensa políticamente quién tiene la razón en esto, o cómo hay que ver este planteamiento en la Asamblea contra la Sala de lo Constitucional. Mire, entre los argumentos que se nos han dicho en el Pleno es cómo es posible que Arena lo hizo en el 2006 y ahora no lo quiere aceptar en el 2012. Y es muy sencillo. No se puede argumentar que cuando existe algo que no fue conveniente, el solo hecho de haberlo realizado por unos justifica que se haga por otros. Esa dinámica de que porque otros lo hicieron yo también tengo derecho, no va a permitir que El Salvador siga adelante. Más bien, algo más positivo, digamos, recomendable sería que en cualquier área en que se advierta que no fue una feliz decisión, pues lo mejor es corregirla y no volverla a repetir. Venga de donde venga. Porque si nosotros seguimos con que unos lo hicieron y los otros tienen derecho, pues nunca vamos a salir del círculo de errores o del círculo. Y esto me refiero a cualquier decisión del pasado. No justifica, entonces, continuar en ese círculo vicioso, que no deja nada bueno, solamente prolonga, agudiza, acentúa decisiones que no fueron las más felices. Y mire esto que está pasando. ¿Dónde debería estar o está el presidente de la República en esto, diputada? Porque en su momento fue en Casa Presidencial donde se escogieron estos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Ahora él dice, voy a acatar los fallos, o esto está un poco al margen, pero al final son 3 órganos del Estado y va a afectar a todos este problema. Por supuesto. Esto va a afectar al gobierno si El Salvador se queda sin una Corte Suprema de Justicia. Esto va a afectar. Pero mire, aquí hay una cosa, esta pregunta es bien interesante, y es que la Constitución nos obliga a los 3 órganos del Estado a contribuir, a colaborar entre sí en la búsqueda del bien común y de la estabilidad del país. O sea que se convierte en una obligación también. Al momento de observar la independencia de los 3 órganos del Estado para garantizar los pesos y los contrapesos de una república, de una democracia representativa, al mismo tiempo estamos obligados de dejar que la independencia funcione, pero de colaborar entre sí. Ahí sería interesante ver qué conducta tomará el Ejecutivo frente a esta situación que hoy por hoy se presenta entre 2 órganos del Estado. ¿Y sería un buen mediador? Tomando en cuenta que también en el pasado firmó un 743 que también anulaba el trabajo de la Sala. Yo no quisiera prejuzgar en una mala dirección cualquier esfuerzo a la colaboración. Más bien quisiera abonar al entendimiento, más bien quisiera invitar a un diálogo positivo y constructivo, porque no quisiera seguir cerrando posibilidades de resolución de conflicto. Más bien creo que hay que darle la oportunidad que estos se desarrollen para dentro del marco, obviamente, de la legalidad, de la Constitución, encontrarle la salida. Esta legislatura se está estrenando prácticamente, acaba de empezar. Imagínese y con qué esta manera. correlación de fuerzas, 2 meses de trabajo para resolver un problema de este tipo, pero por lo que viene adelante, lo que hace falta, y en esa correlación de fuerzas, entonces, ¿cómo ven ustedes el desempeño legislativo para el país con esta misma muestra
de la necesidad de diálogo entre Arena y FMLN, pero que hasta ahora todavía no se construye. ¿Cómo van a ser estos 3 años que le quedan? Pues es que lo que está sucediendo es que Arena, con 18 diputados en la legislatura anterior, no tuvimos la fuerza aritmética para hacer cambiar muchas decisiones que se tomaron. Sí tuvimos la fortaleza y la robustez para argumentar situaciones difíciles, aún con los errores que podamos haber cometido. Pero el tema aquí es de que hoy, con 33 diputados, Arena tiene la misma aritmética del FMLN y sus partidos aliados, que les dan los 43 votos para seguir tomando decisiones, los cuales pues son legales, pero la cuestión es que si son estas convenientes, cuando existe un veredicto del pueblo salvadoreño que le dio a Arena la mayor bancada, pero que sola no logramos tener los votos para tomar decisiones. Por eso es que la imposición de una aritmética política no es suficiente, porque quita las posibilidades de diálogo con el partido Arena, que es hoy por hoy resultado de unas elecciones muy frescas, muy recientes, la fuerza política mayoritaria en el país. Entonces no parecería muy sensato imponer aritméticas políticas al margen de los diálogos que deben acompañar la aritmética. ¿Qué esperaría entonces, diputada, el partido Arena en el desarrollo de esta semana misma, en esa presión por el tiempo, en la solución de este problema? Esperaríamos sentarnos a transitar el camino de la búsqueda del cumplimiento de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué será? No hay que prejuzgarlo, pero que debe determinar en una elección definitivamente, y esos 56 votos se logran con la concurrencia de los votos de Arena y del FMLN. Si uno de estos dos actores se excluye, no hay 56 votos. Por eso Arena invita al FMLN, lo reitera en público y en privado, a sentarnos de inmediato, también con todas las fuerzas políticas, para buscar una amplia e incluyente decisión para el acatamiento de los fallos de la Sala de lo Constitucional. Muchísimas gracias, diputada, por habernos acompañado. Ha sido un placer tenerla con nosotros y tener sus opiniones sobre este tema.